Ojo, chavales, porque en el día de hoy les traigo mi opinión sobre la clasificación sudamericana al Mundial 2026 de México, Canadá y Estados Unidos. Pues sí, amigos, en el día de ayer tuvimos los 5 partidos de la penúltima jornada de esta clasificación al Mundial y la verdad es que fueron unos partidazos espectaculares, donde prácticamente todos quedaron 3-0, excepto el partido entre Paraguay y Ecuador, porque a ambas selecciones les valía el empate para clasificarse directamente a esta competición. Vamos a ir analizando, chavales, partido a partido. Les voy a ir dando mi opinión sobre los equipos y lo que yo creo que pueden llegar a ser en la competición. Solamente queda un cupo por jugarse, ya que se han clasificado los 6 directamente al Mundial y solamente falta por saber cuál es el equipo que se marchará a esa repesca para enfrentarse contra equipos africanos, de Asia, de Oceanía, que por ahora el puesto lo está ocupando Venezuela, pero les podría adelantar Bolivia, ya que en la última jornada se enfrenta Bolivia contra Brasil y Venezuela contra Colombia. En caso de que los dos equipos hagan el mismo resultado, ya sea que ganen los dos o que pierdan los dos, pues el que sale beneficiado Venezuela, porque a día de hoy tiene más puntos en la clasificación. Pues bueno, vamos a ir mirando, chavales, partido a partido lo que ha sucedido. Y primero de todo tenemos el Brasil-Chile, un partido entre una selección como Brasil, que ya está completamente clasificada al Mundial, pero que tiene unas sensaciones bastante malas, sobre todo en los últimos partidos que han jugado, han dejado muy malas sensaciones. En el último Mundial fracasaron estrepitosamente, en la última Copa América ni te digo el fracaso antológico que hicieron. Y Chile, que bueno, si estábamos hablando de que Brasil ha fracasado habiéndose clasificado 3-4 jornadas antes, imagínate Chile, que lleva esas 3 últimas jornadas ya completamente eliminada y que no estará oficialmente en ese Mundial 2026. Yo creo que en Chile tienen que cambiar muchísimas cosas si quieren volver a convertirse en una selección top mundial, porque es que como sigan así, como sigan todavía viviendo del pasado, viviendo de los Alexis Sánchez, de los Arturo Vidal, no van a avanzar hacia el futuro y a volver a construir una selección ganadora, como sé que tenían hará pues 10 años, ¿no? Cuando te competían en el mundial, que a España, bueno, a España la vapulearon en un partido del mundial este de Brasil 2014, luego también ganaron la Copa América. Sabes que te podía competir con las mejores selecciones del mundo de tú a tú. A día de hoy esta Chile lógicamente no te puede competir ni con San Marino. Por parte de Brasil, pues tengo que decir que de Brasil me ha sorprendido muchísimo el nivel de Estevao. Yo te diría que a día de hoy, de los sudamericanos estos que están saliendo ahora últimamente, de 16, 17, 18 años, creo que Estevao es el mejor. Si lo comparamos con Hendrik, si lo comparamos con Franco Mastantuono, Thiago Almada incluso te podría entrar también ahí en esa comparativa. Yo creo que con muchísima diferencia Estevao es el mejor. Es una auténtica locura lo que rinde este pavo, y que este año en el Chelsea, vamos, la va a romper una completa locura en la Premier League. No tengo ningún tipo de duda, porque es que se le ve. Es que se le ve que es un jugador distinto, un jugador que intenta hacer cosas diferentes, y que como Rodrigo no se espabile esta temporada, atentos, porque yo creo que Estevao podría llegar a ser el que le gane el puesto, ¿no?, a Rodrigo. A día de hoy en la selección de Brasil lo tienen montado un poco como que juega la delantera, no tienen un delantero fijo, ¿no? Aunque Mateus Cunha lo han estado probando por ahí, João Pedro también ha estado destacando bastante últimamente, pero sobre todo las últimas competiciones lo que te hacen era meterte a Vinicius a lo mejor de 9, meterte a Rafinha por una banda y a Rodrigo por la otra. Yo supongo que si Brasil intentara hacer esto, que no creo, yo creo que lo que más intentaría hacer era meterte a esa Mateus Cunha o meterte a João Pedro, que son los dos jugadores que la están rompiendo a día de hoy en la Premier, de delantero centro. Como media punta, meterte a Rafinha, por una banda a Vinicius y por la derecha ya meter pues a Estevao, a Rodrigo. Y creo que a día de hoy, pues lógicamente Estevao le tiene totalmente ganada la partida a Rodrigo, y que si Ancelotti tuviera que decidir quién va a ser el titular, mañana mismo te pone a Estevao de titular sin ningún tipo de dudas. Damos salto ya al siguiente partido. A ver, esta Brasil lógicamente no es la de antaño. Antes de ir ya al siguiente partido se lo digo, yo creo que Brasil este mundial no está para ganarlo ni de coña, no se va a quedar ni cerca, y es una selección que como mucho te va a llegar a cuartos de final, semifinales si tienes muchísima suerte con los enfrentamientos, pero veo difícil que esta Brasil te pueda competir por el mundial del año que viene, por lo menos por los partidos que vienen haciendo últimamente. Y este partido de Chile, aunque hayan conseguido golear por 3-0, es que no muestra absolutamente nada, pues porque Chile está en unos momentos malísimos
rapidísimos y cualquier selección prácticamente le podría meter un 3-0 a Chile. Y lo que les decía, siguiente partido tenemos Uruguay contra Perú. Perú, que es una selección que creo que en el día de ayer ya quedaba completamente eliminada. Si hubiera ganado ese partido contra Uruguay, pues podrían haberse metido, aunque sea en esa repesca. No sé si en empate a puntos podrían haberlo peleado por ahí, pero ya con esta derrota ya sí que quedan completamente eliminados, pase lo que pase. Yo te diría la selección peruana, una selección promedio, una selección que tampoco está obligada a clasificarse a los mundiales, como sí que creo que lo debería estar Chile, ya que históricamente Chile suele ser muy pero que muy top. Y Perú, a excepción de alguna temporada que te dé la sorpresa, pues no está para meterse en un mundial o para competir este tipo de cosas, a pesar de que la clasificación sudamericana es muy sencilla, ya que se clasifican prácticamente todos los equipos, se clasifican el 70% mínimo a la repesca. Así que pues prácticamente todos te entran y los tres que se quedan fuera pues siempre, más o menos, casi siempre son los mismos, ¿no? Se te suele quedar fuera Perú, Bolivia, Venezuela, Paraguay. A lo mejor alguno de esos da la sorpresa, pero lo normal es que Perú sea de los que se queden afuera de los mundiales. Por parte de Uruguay, yo te diría que Uruguay es una selección muy buena en cuanto a nombres. Tú te pones a mirar la plantilla y está bastante bien. Tienen a Araujo, tienen a Federico Valverde, ¿sabes? Tienen un plantillón de la hostia en cuanto a nombres. Darwin Núñez en la delantera. Pero el problema principal de Uruguay es como que le falta regularidad, tío. Yo veo como que tienen rachas muy buenas donde son capaces de ganarle a todo el mundo. La mejor versión de Uruguay es capaz de ganarle a cualquier selección del mundo, pero es que no tienen esa versión todos los días. Y hay partidos que tú dices, hostia, aquí Uruguay podría haber dado muchísimo más. Por ejemplo, yo creo que en la Copa América, cuando quedan eliminados contra Colombia, Uruguay podría haber dado muchísimo más, porque en anteriores partidos estaban dando un nivelazo de locos. Y creo que en ese partido contra Colombia bajan el nivel una completísima locura. Y seguramente si Uruguay tuviera jugado lo mejor que lo sabe hacer, a Colombia lo hubieran ganado. No te digo que tampoco por una paliza aplastante, pero que hubieran ganado ese partido, estoy segurísimo de ello. Y a ver, en este mundial tampoco es que lo vean muy potentes. Yo creo que no es la mejor selección de Uruguay que yo he visto en mi vida. Creo que hemos tenido muchísimas mejores Uruguayes cuando estaba Diego Forlán, cuando estaba Luis Suárez, y que ahora ha pegado un downgrade bastante grande con respecto a esa generación dorada que ha tenido Uruguay. Yo pues lo veo más o menos al nivel de Brasil. A lo mejor Uruguay un poquito por encima. Lo veo a día de hoy, si se enfrentaran Brasil y Uruguay, creo que Uruguay serían los favoritos en ese partido. Pero sigo viéndolos también por parte de que no van a pasar de cuartos de final. Más o menos en cuartos de final del mundial es donde se quedarán. Y también habrá que ver los cruces, porque a lo mejor con unos cruces favorables Uruguay puede llegar a pasar pues una o dos rondas más, ¿no? Pero poquito veo aquí que Uruguay pueda rascar en ese mundial 2026. El partido entre Paraguay y Ecuador, perdón, fue una auténtica basura. Quedó 0-0, único partido sin goles de toda la jornada, pero que, como les decía al principio, les vale a ambas selecciones para clasificarse al mundial. Así que supongo que estará medio pactado el resultado. No creo que lo hayan pactado como tal, pero que sí que ambas selecciones, ninguna de las dos quería marcar. Querían acabar con ese resultado así, con empate. Le valían ambas selecciones. Además son dos selecciones que te saben defender bastante bien el resultado. Y me imagino el partido literalmente ambas selecciones defendiendo atrás, encerradas, intentando que el equipo rival no les gane. De Ecuador ya opiné en su momento cuando hicimos el anterior vídeo de clasificatorias sudamericanas. Y es que es una selección que el bloque defensivo es élite mundial. En plan, el bloque defensivo de Ecuador puede ser mejor que el de España, puede ser mejor que el de Francia, puede ser mejor que el de Italia, pero el bloque ofensivo es que no te mejora ni a Liechtenstein. Es una selección completamente paupérrima en cuanto al ataque, y para mí es la faceta en la que Ecuador tiene que mejorar. Necesitan un delantero, como fue en su momento Ener Valencia, como fue en su momento Caicedo, ¿sabes? Todos estos futbolistas top que ha tenido la selección ecuatoriana, pues que busquen alguno, tío, que encuentren su 9, su delantero referencia, porque a día de hoy no hay ningún futbolista diferencial en la delantera de Ecuador, y eso se nota muchísimo en los partidos, que te defienden una completa locura. A ver, que al final es algo muy bueno, porque le meten muy poquitos goles, encaja muy poquito, pero que luego no pueden
utilizar esa defensa para absolutamente nada, porque no son capaces ellos de generarte peligro, de marcar goles al rival, ¿no? Entonces yo creo que si te mejoraran esa faceta, Ecuador es una selección que se puede poner perfectamente a la par de Uruguay y de Brasil. Y esto a lo mejor les parece una barbaridad, pero es que el bloque defensivo es tan bueno que solamente, bueno, con Pacho, con Hincapié, con Estupiñán, tienen por ahí a este hombre, a Moisés Caicedo. Si te mejoraran un poquito el ataque, es que te puede competir con cualquier selección top del mundo. Es una auténtica locura el plantillón que tiene Ecuador a día de hoy. Por parte de Paraguay, pues yo creo que un poquito peor que Ecuador, y sí que yo creo que son carne de fase de grupos en el mundial, en el próximo mundial. Ecuador sí que creo que la fase de grupos muy mala suerte tienen que tener para no pasarla. Porque además hay muchísimos equipos, pasan los mejores terceros. Entonces yo creo que Ecuador va a pasar sin ningún tipo de problemas. Paraguay sí que me genera alguna que otra duda. Yo a Ecuador, pues si tienen suerte, te lo veo llegando hasta cuartos de final del próximo mundial, o octavos, a lo mejor se quedan en octavos ahí ya. Sí que creo que están a día de hoy un pasito por detrás de tanto Uruguay como de Brasil. Pero que si consiguen mejorar ofensivamente, pues es que se pueden comparar con cualquier selección top del mundo. Siguiente partido, chavales. El siguiente encuentro es entre la selección de Colombia y Bolivia. Colombia, a ver, Colombia viene de hacer una Copa América muy buena. Es más, antes de la Copa América consiguieron derrotar a la España campeona de Europa en un partido amistoso que tuvieron por ahí. Hay que decir que en ese partido España probó muchísimas cosas. No jugó ni siquiera con los jugadores que luego fueron a la Eurocopa y la ganaron, ¿sabes? Jugó con jugadores suplentes, estaban probando futbolistas distintos a los que suelen jugar con España. Pues porque también los partidos amistosos son para eso, ¿no? Para probar jugadores y ver qué es lo que te funciona y qué es lo que no te funciona. Y lógicamente esos jugadores pues no han vuelto a ir, los que jugaron ese partido. No me acuerdo exactamente qué alineación sacó España, pero recuerdo que fue un desastre descomunal, que no daban pie con bola, que eran malísimos y que por eso acabaron perdiendo el partido, ¿no? Pero bueno, en cuanto a la selección colombiana, lógicamente están en un estado de forma espectacular, porque vienen de esa Copa América tan buena que hicieron plantándose en la final. Pero les digo lo mismo que les dije en la Copa América. Yo creo que Colombia es una selección que tiene un buen once inicial, porque tú te pones a ver el once inicial de la selección colombiana y es bastante decente, pero como que les falta tener más fondo de armario. Al final, en torneos cortos vale más el tener un equipo, el tener un bloque, que no tener un once inicial bueno. Porque encima este mundial va a ser mucho más largo que los anteriores, porque al haber más equipos van a añadir una ronda más. Y eso puede hacer que el cansancio de los futbolistas, que ya en la Copa América acabaron reventados, solamente teniendo, creo que fueron semifinales y final, ¿no? Era la fase de grupos, después semifinales y después final, ¿no? O cuartos de final, no me acuerdo cómo era. Pero a ver, que había muchísimas menos rondas que en este mundial, que vamos a tener hasta 16avos. Imagínate tú, y si ya acabaron reventados en la Copa América, pues imagínate ahora en el Mundial, que va a ser un torneo más largo, un torneo muchísimo más duro, y que yo creo que a la selección colombiana les va a costar. Por 11, tú te pones a mirar los 11 futbolistas por 11 inicial. Yo creo que Colombia te puede competir perfectamente con Brasil, te puede competir perfectamente con Uruguay y debería llegar a esos cuartos de final. Yo creo que cuartos de final va a ser la barrera donde las selecciones sudamericanas se van a estampar, la gran mayoría, porque ya se van a empezar a enfrentar a selecciones europeas. Y yo a día de hoy no te veo a Uruguay, a Colombia o a Brasil, por lo menos las actuales selecciones, compitiendo a la Francia, compitiendo a la Inglaterra. Yo creo que Inglaterra, Francia y todas estas selecciones europeas tienen muchísimo mejor once general que cualquier selección de Sudamérica, a excepción de Argentina. Creo que Argentina es la única. Ahora hablaremos también de Argentina en el último partido de todos, pero yo creo que Argentina es la única que puede competirte de tú a tú con selecciones europeas, por lo menos por lo que hemos visto en las últimas jornadas, ¿no? Yo confío bastante en Colombia, Yo te diría que de todas las selecciones sudamericanas de las que hemos hablado en el día de hoy, es la que más fe le tengo. Yo confío muchísimo en que puedan meterse, en que puedan dar la campanada y puedan meterse en esa semifinal. Ojalá, hombre, sería increíble, Sería brutal que una selección como Colombia o incluso Uruguay, que estábamos hablando antes, que se metiera ahí en una semifinal, diera la campanada y fuera una de las sorpresas de todo el mundial. Pero yo creo que el límite de las selecciones sudamericanas se va a encontrar en cuartos, octavos de final, cuando se empiecen a enfrentar a selecciones potentes del resto de continentes.
Y para acabar, tenemos el partido más esperado de todos, la despedida de Messi con Argentina. Partido entre Argentina y Venezuela que acabó con un resultado de 3-0 para el equipo argentino. Y antes de hablar de Argentina, me gustaría hablar de Venezuela y de Bolivia, que son las dos selecciones que pueden entrar en la repesca. Yo te diría que pase la que pase, tanto Venezuela como Bolivia deberían ser capaces de ganar la repesca. Veo completamente imposible que hagan una pecheada histórica como la que hizo Perú en su momento. Y hombre, y esperemos que no la hagan, por favor. Sería muy top que tanto Venezuela como Bolivia se clasificaran al Mundial, porque son selecciones que no solemos ver en esas instancias, ¿no? Y en ese tipo de competiciones. Ya con Perú me dio muchísima pena cuando quedaron eliminados en penaltis. Y yo confío en que se puedan clasificar, les toque quien les toque, porque se supone que les va a tocar una selección de un continente muy débil, ¿no? Del continente africano. Cualquier selección que les toque yo creo que deberían ser capaces de ganarle. De Oceanía también. De Asia también podrían ganarla cualquiera, ¿no? Las únicas selecciones de repesca que podrían derrotar a Bolivia y a Venezuela, pues yo creo que son las de Europa. Y recuerden que las de Europa, la repesca es entre selecciones europeas, no se enfrentan a gente de otro continente. Así que yo confío en que ambas, sea cual sea la que se acabe metiendo en ese playoff, consigan pasar sin ningún tipo de problemas. Ahora bien, en cuanto a la selección argentina, yo te diría, fíjense lo que les digo, amigos, que la selección argentina a día de hoy es la gran favorita a llevarse el Mundial. Y no solamente por la victoria de ayer ante Venezuela, donde Messi metió doblete, también 2 goles regalados, 2 goles que le dejaron ahí completamente en bandeja. Se notaba que era un partido de homenaje. Recuerden que Messi no va a jugar más partidos, pues debido a que el Mundial 2030, al ser Argentina una de las selecciones anfitrionas, no va a jugar la clasificatoria, así que es el último partido que va a jugar con Argentina de clasificación a un Mundial. Esta es la última vez que lo vamos a ver a Messi con la camiseta de Argentina. Y entonces yo creo que lo querían hacer como un estilo homenaje, ¿no? Un estilo de, pues bueno, vamos a regalarle goles a Messi, que pueda meterlos fácilmente. Y aún así, aunque los goles eran regalados, muy bien como definió y muy bien como marcó los goles, porque al final también hay que meterlos, ¿no? Sobre todo el que le da el pase, creo que es Julián, que le asiste Julián, pasa atrás y mete ahí la vaselina, muy bien definido. Y que solamente Messi te lo puede definir así, ¿no? A día de hoy la selección argentina. Muy buen partido el que hacen ayer en general. Muy buen partido de la selección argentina, que ganó por 3-0 el encuentro. Y yo creo que son la única selección capacitada para ganar el próximo Mundial. De la Sudamericana, es la única que veo con algún tipo de posibilidad de levantar el Mundial. Y fíjate que yo era bastante hater de esta Argentina, porque sobre todo la Copa América tiene un rendimiento paupérrimo. Es que el rendimiento de Argentina fue muy malo. Argentina se podría haber ido eliminada, se merecía irse eliminada 3 o 4 rondas anteriores de la final. Es que es una cosa espectacular. Para mí, contra Canadá se merecían irse eliminadas. Para mí, en la ronda anterior se merecían irse eliminadas. Argentina un torneo muy malo. Incluso en la final yo creo que juegan mal, pero al final acabó siendo diferencial ese gol de Lautaro Martínez, que entró fresco en la prórroga, no jugó desde el inicio y acabó reventando a los jugadores de Colombia, que estaban ya, vamos, completamente destrozados, estaban cansadísimos. Y bueno, al menos fueron capaces de competirle de tú a tú a Argentina, pero ya no daban para una prórroga y para todo ese tipo de partido, ¿no? Y yo, la verdad, pues les digo eso. Es que de Sudamérica no te sé destacar nada más que no sea Argentina. Al final ellos se clasificaron con muchas jornadas de antelación. Tienen un equipazo de locos. Tienen a McAllister, tienen a Enzo Fernández, Leo Messi, aunque no esté en su mejor momento, pues sigue siendo Leo Messi. Tienen a Julián Álvarez, que para mí es el mejor 9 de la liga, porque Mbappé no lo cuento como 9 yo. Y pues bueno, se están juntando una serie de casualidades que puede hacer que Argentina gane el Mundial. Yo ya se lo dije en el directo que hice de la selección española. Yo no veo a España ganando el Mundial. Que mucha gente la veo muy ilusionada de ¡guau! España, no sé qué. Yo creo que a día de hoy España puede competir la Argentina. En plan, España no es inferior a Argentina en cuanto a plantilla, no es inferior a Argentina en cuanto a juego, pero yo no veo a España ganando el próximo Mundial, Y lo quiero decir desde ya, para que la gente no se vaya ilusionando, para que la gente no diga, ¡buah, este Mundial es nuestro! Porque al final te motivas mucho, sabes que vienes de ganar la Eurocopa, tienes a Lamine Yamal, tienes a Nico Williams, tienes un equipazo de la polla, le ganas 3-0 a Bulgaria y ya te crees que España va a ganar el Mundial. Habrá que ver si España se consigue clasificar al Mundial,
porque la verdad es que tiene una fase de grupos, bueno, una fase clasificatoria muy pero que muy complicada. Le ha tocado un grupo muy difícil con Georgia y con Turquía. Veremos cómo se desenvuelve en esta fase clasificatoria y ya después en el Mundial. Yo creo que España, lo estuve hablando en el partido de ayer contra Bulgaria, yo creo que España se va a quedar en cuartos de final, como muchísimo en semis. No creo que España se consiga meter en la final de la Copa del Mundo. Y la verdad, también les digo, si tú me aseguras que España va a perder la final de la Copa del Mundo, yo prefiero que España caiga en semifinales. ¿Sabes lo que les digo? En plan, prefiero perder en semifinales y que España no llegue a esa final a tener que tragarme una final en la que pierda España otra vez, como vivimos con Portugal. Yo creo que, pues, España, a ver, es una de las candidatas, lógicamente, pero no veo a España ganando ese mundial, como sí que te veo a Argentina, como sí que te veo a Francia incluso, como sí que te veo a Portugal, que yo creo que puede ser la gran sorpresa de esta Copa del Mundo 2026. Y bueno, muchísimas gracias a todos por ver este videíto, espero que les haya gustado. Esta es mi opinión sobre las clasificatorias sudamericanas y lo que creo que pueden hacer las selecciones que están clasificadas a ese Mundial 2026. Recuerden que si les ha gustado pueden dejar su like y suscribirse al canal. Hasta otra y adiós, nos vemos amigos, descansen por ahí.